violencia, que esta se puede estar en cualquiera de los ámbitos. Pero pensemos primero y recordemos dónde ustedes visualizarían los primeros índices de violencia. En la actualidad estamos hablando que medios de comunicación, campañas publicitarias y políticas públicas implementadas por nuestro gobierno, se habla acerca del famoso bullying. Pero en sí hay algo más de origen y es un ámbito principal donde se presenta, que es en nuestros hogares. La primera manera en la que nosotros nos relacionamos como personas es dentro de nuestros hogares. En un proceso de identificación alcanzamos a adquirirnos y a reconocernos como personas años de nuestras vidas. Lo que sería de los 2 a los 5 años nos vamos creando nuestra identidad y viendo cuál es la manera en la que nos vamos a relacionar y a comunicarnos con todas las personas que forman la sociedad. Y es justo en nuestra familia, en nuestros hogares, donde aprendemos cómo se debe de comportarse, de cómo aprendemos a socializar. En estas primeras etapas de nuestra vida, nuestros padres, nuestras madres, incluso los abuelos, dependiendo del tipo de familia en la que nos encontremos, nos ayudan a crear este ámbito de socialización. La importancia de crear un buen ambiente familiar va a tener una repercusión para que en la formación de los hijos y futuras personas dentro de la sociedad sea libre de cualquier ámbito de violencia. Es muy fácil y muchos nos podríamos preguntar, oye, ¿por qué es más fácil golpear a la persona o agredirla o humillarla o discriminarla? Bueno, porque la conformación de nuestra memoria es más susceptible a comportamientos agresivos porque requiere las menores condiciones para que nosotros nos acordemos de estos actos. De tal manera que saludamos a todos los compañeros que están incorporando a la plática y veremos también por qué es importante reconocernos como personas y si en algún momento fuimos incorporados a este fenómeno histórico que no es solo de estas últimas instancias, sino de toda la vida y desde que inició este recuento, ¿no? Hasta haremos un recuento de los daños. La intensidad en la que nosotros generamos esta violencia va a repercutir en todo el ejercicio de nuestras acciones a lo largo de nuestro ámbito de socialización. De este momento, o en los primeros comportamientos adecuados o inadecuados los vamos a tener con las personas que nos rodean, con plantas, con objetos, con personas, con todo lo que le es propio al individuo. Por eso, muchas veces vemos tanto en nuestra vida como en videos en YouTube y en todos nuestros medios de comunicación, videos de pequeños que van entre los 2 y los 5 años cometiendo violencia en contra de animales. ¿Por qué? Porque la manera en la que le están enseñando a ese pequeño a relacionarse es a través de estas condiciones. Y él, de una manera inconsciente, las está reproduciendo. Hay muchas causas por las que se puede dar esta violencia y en nuestra actualidad podemos hablar de muchas, pero principalmente vamos a encontrar condiciones que nos permiten ser más propensos a ello, como el desempleo, condiciones sociales deplorables, pérdida de los valores morales, frustraciones, marginalidad, conflictos también religiosos, descontento social, un abuso del consumo de alcohol o de algún uso de drogas, y también nosotros asumimos como correctas porque las vemos en cada momento de nuestra vida. De esa manera vamos a identificar qué entendemos por violencia. Violencia no solamente es un ámbito de que yo te golpeo o yo te proporciono alguna molestia física. La Organización Mundial de la Salud ha definido como violencia este uso intencional de fuerza o poder físico, también como amenazas en contra de uno mismo, de otra persona, de un grupo o de una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar alguna lesión,
daños psicológicos, trastornos en el desarrollo y también privaciones. Esta violencia nosotros la vamos a ver no solo como acciones realizadas, sino también como acciones dejadas de realizar. Como abogados recordaremos que los delitos se pueden cometer por acción u omisión. Esta omisión también se refiere al abandono de personas. Es un tipo de violencia, porque estás dejando de realizar la conducta que deberías de cuidado para dejarlo a su suerte. La manera en la que interactuamos repercute en nuestra identidad y también en el sistema familiar que se está imponiendo. Esta violencia familiar, y no menciono intrafamiliar porque eso es dentro de la familia, y eso hace alusión de manera automática a que solo podría ser generada por nuestros padres, nuestras madres o nuestros hermanos, pero la violencia familiar engloba a todas las personas que viven dentro de un mismo domicilio, bajo el mismo techo. Recordaremos que pueden ser familias extensas en las que en un mismo domicilio vive una persona que es nuestro abuelo, nuestro tío. Aquí nos hacen nos hacen neto de aquí del Distrito Federal una anotación. Dice, si mi compañera dice, hey tú, el de camisa a cuadros, el que está mirando hacia el piso, dame la engrapadora rápido, ¿se considera violencia o que la compañera tiene flojera de levantarse? Sí podría considerarse violencia si están dentro de un ámbito laboral, como lo veremos un poco más adelante, porque es contaminación del ambiente laboral. La manera en la que nosotros nos relacionamos es como aprendimos en casa a relacionarnos. Y eso podría, lo ven así, la primera vez que tiran la engrapadora no te va a generar ningún conflicto, vas a decir, bueno, igual está de malas. Pero al tercer ámbito o a la tercera repetición que te hable de esa manera, vas a decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está hablando así? De esa manera nosotros podemos reiterar una conducta que parecería que no es agresiva, que no causa ninguna violencia, que no nos causa ningún deterioro, pero que sí. Bueno, ya se estaban balconeando quién traía la camisa a cuadros. Entonces, la mayoría de las personas, y como abogados, estamos viendo un conflicto entre lo público y lo privado. ¿Qué tiene que ser regulado por el Estado y qué no tiene que ser regulado por el Estado? ¿Qué estamos aprendiendo a callar o qué estamos aprendiendo a que el Estado intervenga para mejorar estas condiciones y estos ambientes? Entonces veremos que hay distintos ámbitos y tipos de violencia. Respecto a los ámbitos, es donde se presenta la violencia. No es en sí un tipo de cómo se está presentando, sino es el dónde. El dónde es muy sencillo. En cualquier lugar podemos hacerlo, pero principalmente los podemos dividir para su estudio en el familiar o de pareja, el docente, en la comunidad o el institucional. Creo que quedan sobreentendidos en dónde se están realizando y también hablaremos un poco de estos tipos de violencia. Los tipos de violencia, no solamente como lo había comentado al principio, son física y psicológica. La mayoría nos vamos a pelear o a denunciar aquellas lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, más de 15 días, que generan un daño menor a nuestro cuerpo, o que generan un daño que proporciona una disminución en nuestras capacidades. Pero no solamente es así. Existe también la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Como violencia física, va a ser aquella que genere un daño visible haciendo el uso de la fuerza física, ya sea proporcionada por su propio cuerpo, como un jalón, como apretarlo, ya sea del cuerpo, de un brazo, o también a través de algún objeto u arma. Las armas son importantes porque tendríamos que hacer un análisis, y si solo dijéramos que es por solo el uso de fuerza física a través de nuestro cuerpo, pues muchas veces, ay no, yo le aventé la chancla, entonces
como la chancla es un objeto, pues es poquito violencia. No es así. Cualquier lesión que sea infligida, que nos genere quemaduras, hematomas, fracturas, lesiones, no son accidentales. Siempre provocan un daño físico y en la mayoría de los casos trae una repercusión psicológica. Puede ser resultado no solamente de 2 o 3 incidentes aislados, sino de uno, y principalmente es una situación crónica de abuso. Este maltrato físico no se asocia solamente con un grupo étnico, con una condición de género, entendiendo y recordando que el género es aquellas atribuciones de hombre o de mujer, no qué órganos sexuales tenemos, si son masculinos o femeninos, eso sería nuestro sexo. El género es aquella atribución y esa construcción social que nos hicieron de lo que es femenino, de lo que le es perteneciente a las mujeres y de lo que le es perteneciente a los hombres. Este maltrato físico son solamente un de factores que predisponen a que lo use. Podemos pensar que que ya tenemos una predisposición para ser víctimas de violencia. Eso es porque si en la casa una persona está acostumbrada a que a la mujer o que al hombre, porque también los golpean aunque casi no los denuncien, lo ven de manera habitual, que se hablen con groserías, que se jaloneen, que se digan ciertas y que representen varias conductas de manera consecutiva. Cuando ese niño crezca y adquiera una vida en sociedad y consiga una pareja, lo más probable es que repita la conducta, ya sea él como generador de violencia o que asuma de una manera sumisa el ser víctima de violencia, porque de esa manera lo enseñaron a comunicarse, a convivir. Las principales características que vamos a encontrar para este tipo de violencia y estas manifestaciones son ya sea empujar o aventar, que es la más leve, escupir, jalar el cabello, despeinar, así que si a alguien le escupen en el trabajo o realizan alguna de estas conductas, es violencia. Patear, golpear con las manos, codos, cabeza, abofetear. También lanzar objetos a la persona con fin de herirla, como les había comentado, no solamente es utilizar su cuerpo, exacto, patada y trompón, cachetada o ajolotera, como lo quieran llamar, todo eso es violencia física. Tratar de ahorcar, no, pues, y eso lo encontrarán muchos si ustedes acompañan a alguna persona a realizar una denuncia. Es que, pues, no me mató, solo me quiso ahorcar tantito. Eso es violencia física. Ahora, la violencia psicológica o emocional es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica o emocional de la persona. Este abuso emocional generalmente se presenta bajo formas de hostilidad, principalmente verbal. Este tipo de violencia afecta nuestras emociones, nuestra autoestima y en general se manifiesta a través de amenazas, de insultos, de ofensas, muchas veces, y esto lo vemos de manera habitual en cualquier transporte público o en cualquier parte de la calle, ¿no? Pasando uno por la calle y desde que te gritan con palabras muy delicadas y sutiles que estás muy bien preparada o porcionado, o como también te gritan que tienes un exceso de peso. Pensaremos que eso no le afecta a la persona porque igual somos la primera persona que se lo dice en el día, pero ¿qué tal si no? Y esa persona ha recibido gritos y humillaciones y ofensas verbales 16 veces en un día. Al final del día, esta estabilidad emocional que tenía la persona, sea hombre o sea mujer, va a venir en deterioro y eso va a tener una consecuencia de ser víctima de una violencia emocional. Ahora, si a eso le suman el que llegue a su casa y la manera en la que se ayudó o se relaciona con los demás es a través de un tipo de violencia, esto aumenta la probabilidad de perder esta estabilidad psicoemocional
y aumentar a una violencia física. Otras de las manifestaciones son el desprecio y la indiferencia. La famosísima ley del hielo. Dicen, ay no, pues si yo solo no le hablo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, también es violencia. El que los dejen encerrados en el baño y los dejen ahí olvidados. La negligencia y el abandono, esto se presenta mucho en menores. Anda circulando también por internet el caso en Guanajuato de un niño de 2 años dejado en el patio a manera de castigo y lo ignoran aun cuando el niño tiene hambre y tiene frío. Eso no solamente es una repercusión física en el menor, sino emocional. Esta negligencia y este abandono. También el caso del hostigamiento y el acoso sexual, pero principalmente también el acoso y el hostigamiento. El hostigamiento en el ámbito laboral todavía no se encuentra perfectamente ubicado ni sancionado. Hay políticas públicas dentro de cada institución que nos previenen del acoso y del hostigamiento, pero hay unos que no es precisamente porque quieras tener relaciones sexuales con tu compañero, o le tires la onda, o lo acoses, o lo invites a comer, sino también por aquel tipo de acoso que se proporciona por dejarte de pasar trabajo. El coartar tu desarrollo profesional dentro del ámbito laboral por la necesidad de menospreciarte como persona, eso genera un daño emocional. También lo que es la privación de la libertad o la privacidad, el rechazo y la discriminación por cuestión de género. La violencia sexual refiere a cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la persona. Esta violencia sexual priva a la persona de ejercer libremente su sexualidad. No porque se vista de una o de otra manera, quiere decir que es propensa para que la agredan sexualmente. Las principales manifestaciones de este tipo de violencia son la presión para tener relaciones sexuales no usar o no permitir el uso de anticonceptivos, ni también cuando surge un contagio de enfermedades de transmisión sexual, también obligar a la persona a recibir o a realizar tocamientos sexuales no deseados y durante el acto sexual obligarla a la persona a tener relaciones o a continuarlas cuando ya no quiere. La violencia económica es algo muy sutil. Recordarán ustedes que en la mayoría de las películas mexicanas encontramos al hombre o a la mujer caracterizados de cierta manera. Es decir, el hombre con pistola a caballo, con sombrero, bigote, bien macho. Y diré entre comillas porque eso es una construcción social que se nos atribuye o que se le atribuye al hombre, ¿no? Y a la mujer sumisa siempre a los deseos del hombre. Cuando vemos que en las películas o incluso de manera constante en las familias se hace un acto u omisión que reduce este ámbito económico de la otra persona con la que está compartiendo, si estamos hablando de algunos actores muy famosos. A través de limitaciones, de un control excesivo del dinero, de la percepción de un salario menor. Eso quiere decir que, como dice la canción de la Bartola, ahí te dejo 2 pesos y con eso pagas todo. Eso es violencia económica. El que pongan un control excesivo del dinero hacia la otra persona a fin de que no realice lo que quiere, es una violencia económica. La violencia patrimonial va muy de la mano con la violencia económica y son amenazas verbales que atenten contra el bienestar económico de la familia y la toma de decisiones en cuanto a todo el patrimonio como conjunto. Recordaremos que hay patrimonio activo y patrimonio pasivo, mientras que el patrimonio activo son aquellas porciones que aumentan nuestro capital, aquellos bienes que son susceptibles a valorarse pecuniariamente,
mientras que el patrimonio pasivo son aquellos que nos generan alguna obligación. Las personas que realizan violencia patrimonial tienen este control sobre el bienestar económico de la familia. El obligar a la otra persona para privarla de sus bienes personales y materiales, no importa si es hombre o si es mujer, cualquiera de las dos puede aplicarse. Y la manera más frecuente en que lo podemos encontrar es mi casa, yo hago lo que quiera en ella y como tú no has hecho nada, por lo mismo no tienes derecho sobre la misma y cuando quiera yo te corro. Eso es violencia patrimonial. Ahora, hay un aspecto que nos sirve mucho para identificar la violencia. ¿Cuál es este aspecto? Muchas veces en nuestras relaciones vemos que empiezan por comentarios pequeños, como lo comentaban: ay, qué horrible camisa a cuadros traes, hoy no te ves bien, hoy te quedó horrible la sopa, hoy, ¿qué te pasa porque llegaste tarde? Estás viendo la televisión y el partido de fútbol todo el tiempo. Empiezan con pequeños comentarios en ese sentido, pero estos pequeños comentarios van aumentando. Ahora ya no solo serían comentarios de ¿por qué te fuiste a ver la pelea de Márquez? ¿Por qué te fuiste al billar con tus amigos? Estos pequeños insultos y que no afectarían de principio nuestra relación ni nuestra comunicación interpersonal se van acumulando de tal manera que aumentan a pellizcos, a insultos un poco más elevados, a enojarse y también a manifestar insatisfacción aunque no le exista. Es decir, no, pues es que a mí no me parece nada de lo que haces, aun cuando eso sea una mentira. La violencia va subiendo de intensidad a manera de reclamar a la pareja o incluso también se puede presentar en cualquier ámbito, como ya lo habíamos visto, pero eso no evita que lo dejen de molestar. Estas violencias que iniciaron como leves van aumentando de nivel a fin de sentir un enojo intenso y este abuso se refugia en una negación, en una minimización de las cosas que están sucediendo y negamos que eso pase. También el ejemplo que habían puesto de la familia Peluche es perfecto. Empiezan con agresiones leves, después empieza el jalón de cabello, después lo encierra en el baño como castigo. Todo eso nos va a llevar a un ámbito de violencia en el que se va a desarrollar la persona limitada, humillada cruelmente, con agresiones verbales cada vez más hostiles y que la manera en la que la persona va a recuperar su equilibrio va a ser reconociendo en estas etapas tempranas que no puede defenderse y que ese dolor y sufrimiento no son porque él lo esté generando ni porque él sea el culpable de nada. Por ejemplo, en el caso de una mujer que le dicen que su sopa no quedó rica, ella no tiene la culpa de que estos insultos vayan aumentando. O, en el caso contrario, que se haya ido con los amigos. Estas tensiones van persiguiendo a las personas y las van acosando, de tal manera que ya la relación y esta mala interpretación de todo lo que está sucediendo pasa a un segundo plano, a un momento más agudo de esta fase previa. Ya en esta fase agudo, en este momento agudo de la agresión, vamos a encontrar que ya van a tener conductas incontrolables, impredecibles y destructivas. Usualmente van a ver que un evento externo y mínimo va a ser el que detone este momento agudo, en el que ya no solamente van a ser agresiones como un cabello, sino ya van a ser golpes,
van a hacer abusos que hagan que la persona se enfurezca y agreda aún más a la persona que está agrediendo, sea su pareja o incluso sean sus hijos. Estas agresiones van a ser traumáticas, pero ya en este momento ya no van a tener la percepción de que igual la otra persona tiene la culpa, sino ya la está asumiendo la víctima como que ella fue la culpable y que ella lo obligó o la obligó a responder de una o de otra manera. Inmediatamente inician con un shock inicial y una falta de creencia de que eso esté ocurriendo. Lo niegan, pasan a un colapso emocional en el cual no se sienten totalmente bien, se sienten incomprendidos, un periodo de depresión y sentimientos de pérdida de esperanza. Eso nos lleva a ver a una persona aislada, a una persona reprimida en sus sentimientos y que no se va a poder expresar de manera adecuada, y con eso no me refiero a la típica frase de ¿qué te pasa? Nada. No, es algo más y son una serie de actitudes que ustedes van a poder ver que en esta fase es mucho más corta que la primera. La primera pueden llevar un periodo largo en el que se vayan acumulando agresiones. En esta sucede de manera rápida para pasar fase más dura, en la que la agresión puede originar ya una agresión física aún mayor, por ejemplo, el golpear a la pareja o a la víctima de manera contundente, ya cuando lo ven con lentes oscuros o la ven con lentes oscuros porque su pareja le pegó. Y después de eso es como si viniera en picada. Están en una línea, empiezan a subir las acciones, pequeños molestos, insultos, amenazas, jaloneos, llegan al punto máximo y después desciende. Sí, como la canción de la cuca, no hay que pegarle de ninguna manera, yo diría. Pero una vez que baja y que va en picada después de la agresión, a esta fase se le conoce como la luna de miel. Recordarán que la luna de miel todo va muy bonito, todo empieza uno a hacer promesas, a hacer planes, a hacer todo lo que no se hizo durante el año. Entonces, durante este periodo, el agresor o la agresora, amoroso, considerado o considerada, ¿qué quieres? ¿A dónde te llevo a comer? Llevan 20,000 osos de peluche para que esto se pase y lo vean. Esta manera, ¿lo sienten por ahí? Creo que está temblando. ¿Sí? Bueno, no sé si lo sientan, creo que está temblando, pero eso no es una violencia provocada por personas, es un efecto metafísico incontrolable para el hombre. Así que continuaremos. ¿Sí? ¿Todo bien por allá? Entonces, este inicio de la fase de luna de miel, sí está temblando por acá. No sé en qué parte se encuentran ustedes, pero creo que está bajando ya el temblor. No sé de cuántos grados sea. Por ahí tienen el dato. Bueno, esta luna de miel va a mostrar la fragilidad. No se considera violencia, o al menos no realizada entre personas. Sería un hecho jurídico y no un acto jurídico, y la violencia se consideraría un acto jurídico. Aun cuando no querramos que se generen las consecuencias jurídicas, sí se genera. Y esta violencia, que ahora ya se desbordó, llega a un punto en que se va a necesitar reconquistar a la pareja para comportarse de cierto periodo, la promesa de te juro que ahora sí voy a dejar de tomar,
te juro que voy a dejar de ir con mi mamá diario, te juro que mi mamá no nos va a visitar durante 2 años, ¿no? Y la persona, la víctima, piensa que las promesas se van a realizar. Entonces, y va a permanecer de la manera en que está prometiendo que se va a considerar, cosa que no es cierto. Entonces, durante el periodo en el que el agresor o la agresora se sienten culpables, se va a mantener esa promesa y esa luna de miel se va a mantener. Los constantes regalos, las comidas, la creencia de que todo está cambiando y de que todo va a ser bonito, pero no es así. En el momento en el que el agresor o la agresora dejan de sentir culpa, esta luna de miel se rompe y empieza nuevamente la agresión. De tal manera que encontraremos que la violencia es algo cíclico, un círculo sin fin. Así como dicen que el amor se representa por un anillo que es infinito, porque jamás se encuentra un punto de inicio ni un punto de término, la violencia es exactamente lo mismo. Jamás encontramos un punto de inicio y un punto de término. Ya cuando acordamos, ya estamos nuevamente en la fase de luna de miel y está dando la vuelta. Por eso es necesario que las personas conozcan e identifiquen de manera precisa qué es violencia para en la fase inicial en la que se encuentren poder romper con esta violencia que lo están haciendo. Entonces, para recapitular, la violencia se puede presentar en varios ámbitos, puede ser de varios tipos, no solamente física o no solamente sexual, y se presenta en 3 fases. La primera, que es la fase de acumulación de tensión, donde van a empezar con agresiones, insultos, jaloneos de poca repercusión o que parecerían. Va a pasar a una fase 2, que es un episodio agudo, que ya es de la agresión, y una fase 3, que es la fase de luna de miel o la reconciliación, que es donde va a empezar este ámbito de violencia a tenerlo. Ahora, como abogados es importante que nosotros aprendamos cuáles son estas diferencias de violencia, porque dentro de nuestras instituciones muchas veces no vamos a encontrar una violencia de pareja, sino vamos a encontrar violencia institucional, ya sea por acoso, por hostigamiento, y no solo sexual, sino porque estas agresiones o estos insultos vayan subiendo de tono. Y no nos podemos percatar de manera clara o precisa o nos negamos a reconocer que somos víctimas de violencia por este patrón y estas conductas que se asumen de hombre y de mujer. También les comentaba que la mayoría de los hombres no denuncian. No es que no se presenten conductas de una mujer hacia un hombre de violencia. Se presentan y con mucha frecuencia. Pero el problema es que en nuestra sociedad, como en la mayoría, se tiene el concepto de un hombre fuerte, un hombre que no representa y que no transmite sus sentimientos, aquel que puede solucionarlo todo. Por lo tanto, reconocer que tiene una acción de debilidad o que hay algo que supera su fuerza sería reconocer que no es tan hombre como le han hecho crecer o como le han hecho creer. Por eso es que el acercarse a pedir ayuda a cualquiera de las instituciones le genera un daño emocional rotundo. Y eso se puede corregir desde los hogares, en la manera en la que nosotros enseñamos a nuestros familiares y a las personas que conocemos también a relacionarse de una manera diferente y principalmente a los niños que están en casa. Vamos a romper con este círculo y ellos no van a ver la violencia como algo normal y como algo habitual, sino va a ser algo que ellos van a aprender a identificar y a rechazarlo. Ahora, para saber si tu pareja o alguien de tu familia comete violencia contra ti, solamente no es necesario que me las respondan. Ustedes saben. Pueden ver cualquiera de estas preguntas. ¿Ha tratado de impedirte que veas a tus amigos o familiares? ¿Te ha prohibido trabajar o estudiar o ir a cualquier lugar?
te espía o te sigue a donde vas, te acusa injustificadamente de infidelidad, te humilla o te hace sentir inferior, te critica o te insulta frente a otros, le tienes miedo, te hace sentir que estás en peligro, te ha destruido o roto cosas o como en la familia Peluche, quemado tu playera del Cruz Azul, te ha hecho daño físicamente o a ti o a tus hijos, te ha amenazado con lastimarte o lastimar a alguno de tus familiares, te ha limitado en dinero para comprar cosas indispensables como comida o cosas para la casa o ropa, siempre y cuando reconocer si somos víctimas de violencia o no. Si ha tratado de impedirte que veas a tus familiares, si te dice que no puedes ir a algún lugar, si te espía, te sigue, te acusa, te critica frente a otros sin desmiedo, también te hace sentir que estás en peligro, que no puedes dormir tranquilo o tranquila, si te ha destruido tus cosas, si te ha hecho daño o te ha amenazado con hacerte daño, te ha limitado el dinero para comprar cosas como comida o cosas para la casa, ropa que realmente necesitas. No me refiero a que ya tengas 20,000 trajes Hugo Boss y digas, bueno, es que no tengo el color gris. No, no me refiero a eso, sino realmente que no tengas algo para transportarte o para vestir y te estén limitando para ello. O piensen que con 100 pesos un niño va a ir a la escuela, o le van a dar para su desayuno y también para las cosas de la tarea, pues no creo que alcance con 100 pesos. También si te ha forzado para hacer cosas que no quieres. Preguntas, han sido víctimas de violencia. Y se preguntarán, bueno, si ya sé que fui víctima de violencia, ¿qué puedo hacer? Primero, y lo más importante, es saber que hay varios tipos de prevención. La principal o la prevención primaria son intervenciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra. Por ejemplo, si ustedes conocen a una persona que es muy colérica y observan en la casa de esta persona que el padre tiene cierta conducta de insultos, denigrar a su pareja o la mamá hacia el padre de esta persona, empezar a tomar acciones de prevención para que se dé cuenta que él puede ser susceptible a ser tanto agresor como a ser víctima. La prevención secundaria son aquellas medidas centradas en las respuestas inmediatas a la violencia, como atención prehospitalaria. Exacto. Y ahorita les voy a dar, una vez que veamos los tipos de prevención, aquí en el Distrito Federal, qué instituciones se encargan de prevenir y de ayudar a las personas, tanto que son víctimas como que son agresores. Y es importante que también
no solamente las personas que están sufriendo esta agresión de manera directa, sino también las personas que lo vemos como terceros, podamos apoyarlos. La prevención secundaria es primero llevarlos al doctor, al hospital o a este servicio de urgencia para recibir el tratamiento, si es en caso de venir algún tipo de contagio. Y la prevención terciaria son aquellas intervenciones centradas a la atención a largo plazo para actos violentos. Por ejemplo, este caso de que sean más previos y muy arraigados de violencia, sea hombre o sea mujer, busquen atención para una rehabilitación y reintegración, romper con estos patrones violentos que se habían generado para poder establecer un ambiente familiar ameno y reducir estos traumas o esta capacidad o esta discapacidad que se genere por la agresión. Lo primero va a ser manejar el trauma, establecer esta sensación de control sobre su cuerpo, es decir, que no le pertenece a la otra persona. Si bien están casados o tienen algún tipo de relación, ya sea laboral, personal o de cualquier otro, tú tomas sobre tu cuerpo, solamente te corresponde a ti. No tienes por qué pedir autorización a la otra persona para realizarlo. También tienes que empezar a tratar acciones que ayuden a mejorar el autoestima de la persona, de la víctima, para que deje de sentirse y aislada. La mayoría de los agresores lo que buscan son personas que sean susceptibles a mantenerse alejadas y a decir que sí a todo. Tanto para no ver amigos como no ver a familiares. Y en medida que se priva de este control, se tiene una manera, una manipulación directa sobre la persona y eso permite que no pida ayuda porque se siente desamparado. También vamos a tener que brindar alguna terapia en grupo o inmiscuirla en una terapia en grupo para que vea que el problema no es la primera vez que ocurre, o igual sí a ella o a él, pero que no es el caso aislado, que va a haber más personas que presenten las mismas conductas y que pudieron salir adelante y que están enfrentando ese problema. Con eso no quiero decir que se van a tomar un té para contar, ay, bueno, a mí me pegó porque me jaló del cabello. Uy, eso es poco. A mí me jaló y me encajó un cuchillo. No, bueno, ustedes no son nada. Fíjate que a mí ya no me sirve una mano. No es para eso un grupo de ayuda. El grupo de ayuda es para encontrar y sacar todo este procedimiento que ya tienes y estas conductas reiteradas, no para una manera de ver qué carrito rojo es más brillante, y no, sino para encontrar soluciones y reconocer que no es algo aislado y que se puede salir adelante. También tenemos que ayudar a la persona, a la víctima, a tener este sentimiento de ser eficiente y también ser independiente. A medida que se encuentren y que se realicen acciones para que la persona sea independiente y que pueda saber que va a subsistir y va a tener un ingreso sin depender de la otra persona, va a ir mucho mejor. Ahora, hay diferentes instituciones aquí en el Distrito Federal y también en el Estado de México. Cada uno de los estados establece instituciones para la prevención de violencia, pero particularmente aquí en el distrito o en cada lugar donde ustedes nos estén escuchando, hay una unidad especial de la Procuraduría General de Justicia local que ayuda para prevenir la violencia y son unidades especiales de violencia familiar. Aquí en el Distrito Federal recibe el nombre de CAVI por sus iniciales. En el CAVI lo que van a hacer es buscar una reintegración familiar a través de pláticas entre la víctima y él o la agresora. Estas víctimas van a ir encaminadas a reforzar esa conducta de violencia, pero no reforzarla para que la vuelva a golpear, sino para que reconozca que está siendo
un acto de violencia en contra de la persona y pueda y tenga la capacidad de corregirlo. Ahora, si ustedes vieron que ya la persona es una persona agresiva, que aleja a todos los demás y que no quiere reconocerlo, hay que buscar medidas aptas para mostrarle que la conducta que está realizando es agresiva y está dañando no solamente hacia quien le ejerce físicamente de manera directa, por ejemplo, física hacia su esposa, pero va a ser una violencia psicológica y emocional hacia sus hijos. Y eso se va a ver y va a tener una repercusión en la manera en la que los niños van a socializar. Lo más probable es que repitan la conducta de agresión en la escuela, se vuelvan unos niños agresivos, o bien que cuando alguien los agrede en la escuela no realicen ninguna acción para detener esa violencia porque ellos la van a considerar normal. También se encuentra aquí en el Distrito Federal una institución que es el CIVA. En el CIVA ustedes se les va a dar un trato para reconocer que conocen, que realizan estas conductas y que los pueden ayudar a romper con estos patrones. Entonces van a realizar primero un tratamiento psicológico con una trabajadora social, con una psicóloga, para decirles que las acciones que están realizando son violentas, no solamente de manera física, sino también igual de violencia patrimonial, violencia económica, y los van a ayudar a romper con eso. Por eso, cada también, en cada estado van a también, se va a contar con un instituto, el Instituto Nacional de la Mujer, a cargo centros que van a ayudar a las mujeres y también a los niños, a los menores de edad, para darse cuenta que están sufriendo algún tipo de violencia. El Instituto de las Mujeres aquí en el Distrito Federal se encuentra en calle Tacuba número 76, ahí en el 5º piso en Centro Histórico. También, como lo comentaba, una de las principales violencias que tenemos por alto es la violencia patrimonial. Como es mi casa, tú no tienes acceso a ella y yo me quedo con los niños. Muchas mujeres salen de sus domicilios por este miedo a que sus hijos no estén bien y a no tener un techo donde los puedan tener, llevar a la escuela, tener un mayor cuidado sobre ellos. Para eso se encuentra la Red Nacional de Refugios, que es una asociación civil que ayuda a las mujeres a tener un periodo determinado y después también ayudarlas a integrarse a este ambiente laboral. Estas acciones que se van a realizar siempre son a través del miedo, porque es la manera en la que los agresores o las agresoras manejan cada una de las situaciones. También para los que se encuentran allá en el Estado de México, se encuentra el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, en Paseo Toyucan, en Colonia Altamirano, allá en Toluca. También, si alguno de ustedes, no solo que sea una mujer que reciba, sino también un hombre, puede acercarse a estas unidades de violencia familiar para resolver el conflicto. Siempre mandan un trabajador social a fin de que no se vea un acto tan agravante. Tenemos la idea de que como ocurre en casa, los demás no se tienen que enterar. Esto es una conducta que asumimos como cierta, pero la mayoría de las veces nos afecta. Pueden acercarse también si tienen alguna duda y de manera específica de qué instituciones están laborando en en el estado donde se encuentran.
directamente en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos viene un pequeño mapa donde al darle clic ustedes van a poder desplegar todas las instituciones que hay para ayuda, desde Procuraduría General de Justicia, en qué lugares se encuentra, su ubicación y sus teléfonos para poder prevenir cualquier acto de violencia, o si es una discriminación por cuestión de género, raza, religión, identidad de género u orientación sexual, también existen los medios para que ustedes puedan